en Amigas de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet, hay un tema súper importante que tiene que ver con nuestros derechos, con los derechos de los consumidores, pero desde el punto de vista financiero. La Superintendencia de Banca ha publicado varias normas y algunas de ellas son súper importantes porque nos van de alguna manera a ayudar a que nuestras obligaciones con los bancos, cuando pagamos una tarjeta de crédito, por ejemplo, y no tenemos la cantidad de dinero como para pagar la cuota a la que nos comprometimos, nos viene un pago mínimo en nuestro estado de cuenta. Bueno, ahora ese pago mínimo va a aportar más, va a cancelar más la amortización que los intereses, con lo cual no nos vamos a demorar tantos años en si solamente pagáramos el mínimo. Doctor Carlos Rojas Clauer, abogado asociado al estudio Lazo de Romaña Gagliuffi, está hoy con nosotros justamente para contarnos estas novedades. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Glorinda, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, se han prepublicado dos normas en el portal de la SBS. Una sobre el tema del cálculo del pago mínimo. Se ha establecido una metodología de cálculo uniforme para todas las entidades financieras y un poco explicando cómo debe darse este cálculo, que tiene que ser informado en los estados de cuenta, en los portales de las webs de los bancos. Específicamente, el pago mínimo es la consecuencia de que cuando yo no realizo, por ejemplo, el pago mensual, tengo la opción a pagar un mínimo de la deuda. ¿Cómo se genera o cómo se crea este pago mínimo? Se divide la deuda total de acuerdo a un factor revolvente y se genera lo que se llama la deuda revolvente. Lo que se tiene que informar en el estado de cuenta es cuántos meses yo, pagando el mínimo, me voy a demorar para terminar de cancelar la deuda, ¿no? Se ha establecido también que el umbral, es decir, el mínimo sobre el cual se debe calcular, en deudas en soles es de 30 soles y en deudas en dólares es de 10. O sea, nadie va a pagar menos de 30 soles. Sí. Tampoco se puede ofrecer pagar menos del mínimo, ¿no? Tampoco los bancos van a poder ofrecer eso. Lo importante de esto, además de uniformizar y generar, digamos, mucho más transparencia en el mercado, es que el consumidor sepa exactamente qué implicancias genera pagar el mínimo. Ya. La intención es que evidentemente los consumidores no paguen el mínimo porque, como pueden verse en algunos casos, si pagan un mínimo, la deuda puede extenderse en 300 o 400 meses, ¿no? Si inclusive la deuda crece con el tiempo, ¿no? Es decir, si sigue utilizando la tarjeta de crédito. Sin embargo, está ahí la posibilidad de que yo pueda utilizar este sistema de pago. Lo importante es que se informe qué consecuencias legales implica eso, porque en el Indecopi hay muchas denuncias por muchos consumidores que no están de acuerdo con la deuda total por haber realizado pagos mínimos. Muchos bancos tienen casos de deudas, de problemas de deuda, por el tema del pago mínimo, porque el consumidor dice que no le han informado bien el tema, no le han explicado lo que genera que el pago mínimo atrase mucho más el tiempo que claro, y entonces la deuda. La persona ha decidido, por ejemplo, solo pagar el mínimo y no sabe cuándo y no tiene cuándo acaba de pagar la deuda, ¿no? Exacto. Entonces es importante conocer las implicancias de tomar una decisión como esa, ¿no? Y el otro proyecto es acerca de la imputación del pago, es decir, como hoy día han salido en algunos diarios, existe la posibilidad que el contrato de crédito, el orden de imputación de pagos, o sea, de las deudas que yo tengo, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, yo pueda pagar la más cara y luego de eso las más, digamos, las menos onerosas. Esta posibilidad puede incluso ser negociada ya no en el contrato de adhesión, sino que en un documento aparte. Lo que un poco se está intentando es darle mayores posibilidades a los consumidores de negociar los contratos que firman con los bancos y no solamente someterlo a la adhesión o al sistema de contrato único. Claro, porque es un formato, ¿no? No es que cuando vamos a negociar, vamos a contraer una deuda con un banco, no es que nos van a hacer un contrato para nosotros, ¿no? Es algo estándar. Exacto. Entonces existe la posibilidad ahora también, por ejemplo, conforme el nuevo reglamento de transparencia, de desvincularte del contrato si no estás de acuerdo con alguna modificación, ¿no? Y el plazo también ha aumentado. Como lo comentábamos hace un buen tiempo, cuando salió el proyecto,
El reglamento ahora establece un plazo de 45 días para que después de comunicarme la modificación yo pueda decidir como consumidor si estoy de acuerdo con la modificación o no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Interesante, o sea que hay varias opciones. ¿Y todo esto cuándo empieza a regir? ¿Cuántos días se han dado para...? Los primeros proyectos que te comenté están todavía en prepublicación, están bajo comentarios. Se tiene un plazo hasta el 30 de noviembre para enviar comentarios si es que se tienen algunas precisiones. Seguramente el gremio bancario o asociaciones de consumidores o el mismo Indecopi enviarán sus comentarios. En cuanto al reglamento de transparencia, el nuevo reglamento de transparencia, este entra en vigencia a partir de enero. Se ha dado un plazo de adecuación a los bancos para que en función a las nuevas normas que se han dictado, se pongan en vigencia en ese tiempo, ¿no? Doctor, le voy a pedir una pausa muy breve. Al retornar, quiero por favor que hagamos un repaso de lo que sí nos pueden cobrar los bancos. Creo que eso hay que recordárselo al público, ¿sí? Volvemos entonces. Gracias. Volvemos tras la pausa.